Hola, el día de hoy el equipo 9 conformado por Aguilar Pérez, Briseiri, Mendoza, Rosales, Nash y Gómez Castillo André hablarán sobre el músculo cardíaco como parte de la meta 4.1 del taller de biofísica en la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de Las Palmas, en la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, empezaremos hablando sobre qué es el corazón. El corazón es un órgano muscular que se encarga de bombear sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia los demás órganos y tejidos del cuerpo humano. El corazón se encuentra dividido principalmente en dos corazones o dos bombas. La bomba derecha se va a encargar de llevar sangre hacia los pulmones. Esta sangre la va a recibir a través de la vena cava superior y a través de la vena cava inferior. Va a llegar a la primer cámara de la bomba, que se llama aurícula, y esta aurícula va a llevar la sangre a la segunda cámara, que se llama ventrículo. El ventrículo finalmente va a eyectar la sangre por un proceso de contracción hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Posteriormente, la sangre que salga de sus pulmones va a llegar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo, y este ventrículo, por el mismo proceso de contracción, va a viajar a través de la aorta hacia los demás órganos y tejidos, lo que se denomina circulación mayor o circulación menor. El músculo cardíaco es un sitio en el que las células se encuentran tan interconectadas entre sí que cuando un potencial de acción eh, excita una célula, este potencial puede viajar fácil y rápidamente hacia las demás células. Principalmente el corazón se encuentra formado por dos tipos de sinsitio o dos sinsitios. El sinsitio auricular, que se va a encontrar en las paredes de las aurículas, y el sinsitio ventricular, que se va a encontrar en los ventrículos de las aurículas. Bueno, al contrario de lo que podríamos pensar, los potenciales de acción no se conducen desde el sinsitio auricular hacia el sinsitio ventricular de una manera directa, sino que son conducidos por medio de un sistema de conducción especializado denominado haz AB o haz de His, que es un fascículo de fibras de conducción que se puede encontrar más o menos entre las aurículas y los ventrículos. Como parte de las características de las células miocárdicas, podemos encontrar que las células miocárdicas son muy parecidas a las células del músculo esquelético, ya que sus organizaciones de filamentos contráctiles se encuentran dispuestos de una manera más o menos igual, lo que hace que exhiba estriaciones transversales como el músculo esquelético. Sin embargo, comparte características similares al músculo liso, porque tiene un solo núcleo y su núcleo se encuentra en el centro. Además, tiene una forma más o menos similar. Sin embargo, el libro de histología de Ross menciona que las células miocárdicas tienen una forma apantalonada, y esta es una característica específica de este tipo de músculo, al igual que el hecho de que su núcleo se encuentra en el centro. Además, presenta unas bandas cruzadas que se pueden observar aquí, denominadas discos intercalares. Estos discos intercalares van a formar uniones de hendidura entre una célula y otra célula, y finalmente van a ayudar a que el potencial de acción viaje más rápido y fácilmente. Como sabemos, existe un acoplamiento excitación-contracción. Este acoplamiento excitación-contracción, como su nombre lo dice, va a excitar el músculo para después o posteriormente contraerlo. Sin embargo, podemos definirlo como que es un mecanismo en donde el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Este potencial de acción a grandes rasgos esta contracción a grandes rasgos, este acoplamiento se produce porque el potencial de acción da lugar a la liberación de calcio, que posteriormente este calcio va a ser recaptado por una bomba de calcio que va a necesitar de ATP para funcionar y poder contraer el músculo. Bueno, como mencionamos, el músculo cardíaco tiene muchas similitudes con el músculo esquelético.
al igual que el proceso de acoplamiento, excitación y contracción. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Principalmente, el potencial de acción se va a propagar por las membranas de las fibrillas del músculo y va a penetrar por la membrana de los túbulos T, para que al entrar se abran los canales de calcio y pase al cercoplasma. Después, la liberación de calcio va a activar los receptores de rianodina y el calcio que sale del retículo sarcoplasmático va a viajar a los filamentos contráctiles, en donde el calcio, al unirse a la troponina, va a generar la contracción. Sin embargo, cuando el calcio se deslinda, el músculo produce el proceso de relajación y el calcio que es liberado es recapturado por el retículo sarcoplasmático e intercambiado por sodio. Y esta regulación de la salida de calcio y la entrada de sodio es regulada por la bomba de sodio y calcio. Al hablar de contracción o de excitación, tenemos que hablar también de dos conceptos muy importantes en este proceso, que es el pre y la postcarga. La precarga es el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse y la postcarga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. Específicamente hablando del músculo cardíaco, podemos decir que la precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo se ha llenado y la postcarga es la presión que ejerce la aorta en contra de la fuerza de inyección del ventrículo. En esta imagen o en este GIF podemos observar cómo los ventrículos se llenan y a la precarga es cuando este ventrículo se ha llenado o los ventrículos se han llenado y la postcarga es la fuerza de eyección que la aorta a través de su válvula aórtica va a ejercer, la fuerza que va a ejercer para poder transportar la sangre de una manera más óptima. Estos conceptos de pre y postcarga son muy importantes a la hora de tomar en cuenta en un electrocardiograma, ya que si no se encuentran bien pueden dar lugar a una insuficiencia cardíaca. Bueno, yo les voy a hablar sobre el electrocardiograma o también llamado ECG. Es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Como sabemos, el corazón es un músculo, por lo que precisa de electricidad o de un impulso eléctrico para poder dar su contracción. Un electrocardiograma muestra si su corazón está latiendo a un ritmo o una fuerza normal. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica lo recorre. El ECG o electrocardiograma muestra si el corazón late con normalidad. El electrocardiograma, como se puede ver en la imagen, consiste de la colocación de varios electrodos que están conectados a una máquina que va a ir registrando o dibujando la representación gráfica de la electricidad que recorre el corazón. ¿No? ¿Para qué se usa un electrocardiograma? Un electrocardiograma se usa para encontrar o vigilar varias enfermedades que se encuentran en el corazón, como puede ser latidos irregulares, que son arritmias, o obstrucciones de arteria, daño al corazón, insuficiencia cardíaca, ataque al corazón. También podemos incluir en esta lista una necrosis cardíaca o una necrosis en algún segmento de músculo cardíaco. Ataques al corazón. Los electrocardiogramas se usan en ambulancias, en salas de emergencia y hospitales para diagnosticar un ataque al corazón. A veces también este electrocardiograma, este estudio, se puede incluir en exámenes de rutina a medida que vamos envejeciendo, ya que a medida que envejecemos, la actividad eléctrica del corazón se va volviendo un poco deficiente. Los elementos de un electrocardiograma. Bueno, como podemos ver,
el electrocardiograma siempre va a estar dibujado en una hoja cuadriculada, pero no es nada más porque sí, estos cuadros tienen su razón de ser. Para empezar, podemos distinguir en un electrocardiograma que hay cuadros grandes, que va a ser este que está aquí, estoy marcando sus límites, que este va a ser un cuadro grande, y aparte un cuadro pequeño. En algunos casos te van a decir que el cuadro grande es este, y que este va a ser un cuadro mediano, y que este es un cuadro chico. Y también está bien. Los valores no cambian, nada más cambia el nombre del cuadro. Y bueno, pero en este caso vamos a llamar a este cuadro grande y a estos cuadros chicos. Bueno, también vamos a tener dos planos, un plano horizontal que va a ser este y un plano vertical. En el plano horizontal vamos a contabilizar o a llevar registro de los segundos y del tiempo. En el plano vertical vamos a llevar registro de los milivoltios. Como sabemos, pues el corazón va a llevar un impulso eléctrico y es importante registrar este impulso eléctrico. Bueno, los cuadros grandes en el plano horizontal van a valer, como dice aquí, 0.20 segundos. De aquí a aquí van a ser 0.20 segundos. Y en el cuadro chico va a ser de 0.04 segundos. En el plano vertical vamos a medir, como ya dije anteriormente, milivoltios. El cuadro grande va a valer 0.5 milivoltios y el cuadro pequeño va a valer 0.01 milivoltios. Esta cuadrícula se puede utilizar para medir la frecuencia cardíaca por medio de dos métodos, los más comunes, que son el método 300 y el de 1500, pero ahorita no me voy a meter mucho en eso. También podemos ver el ritmo cardíaco, si hay mucho voltaje en alguna zona del corazón, y si hay muy poco, o si de plano no hay, o si es negativo en vez de ser positivo. También, como elementos del electrocardiograma, vamos a ver el dibujo, el gramo, que va a ser este. Y bueno, al principio podemos notar que hay una onda que vamos a llamar onda P, como esta. Va a ser redondita y siempre va a venir antes que todas las demás. Va a haber una onda P, el segmento PR. El segmento PR o un segmento, hay que hacer la distinción entre un segmento y una onda. Una onda, como su nombre dice, es una onda, es una deflexión, un doblado sobre la línea. Y un segmento va a ser una línea isoeléctrica. ¿A qué me refiero con una línea isoeléctrica? Como se ve en el dibujo, es simplemente plana. Simplemente plana, no hay ninguna actividad eléctrica registrada en ese segmento. Un segmento es isoeléctrico y no hay presencia de ondas. Y bueno, también tenemos al complejo QRS, en el que cada punta va a ser una letra. Aquí va a ser Q, aquí va a ser R y aquí va a ser S. Luego tenemos el segmento ST, que como dije es una línea isoeléctrica, no hay onda. Y una onda T, que siempre va a venir después de todo esto. De la onda P, el complejo QRS, luego viene la onda T. Luego viene una pequeña onda que es la onda U. Ahora, algo que se me pasó a decir es que tenemos que hacer la distinción entre una onda, un segmento y un intervalo. Un intervalo es un segmento donde sí hay una onda, ¿sí? En pocas palabras es eso. Un segmento es una línea isoeléctrica, una onda es en sí misma la onda, y el intervalo es la onda o el segmento donde también hay una onda. Por ejemplo, este podría ser el segmento, se podría continuar con este, y este es la onda del segmento, por lo tanto es un intervalo. Y bueno, ahora les voy a decir qué representa cada una de las ondas. Bueno, la onda P, que es la primero, la que viene siempre, que siempre viene primero, va a representar la despolarización de las aurículas. Como sabemos, el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica
y comienza en el techo de la aurícula derecha. Este se va a llamar nodo sinusal. Después del nodo sinusal va a pasar al nodo auriculoventricular y de ahí va a pasar al haz de His. Del haz de His se va a dividir en dos ramas, que a su vez la rama izquierda se va a dividir en dos y la rama derecha en una, y va a terminar en las ramas de Purkinje. Bueno, volviendo a las ondas, la onda P, como dije anteriormente, representa la despolarización de las aurículas. Luego la onda Q, R, S, que van a venir representadas juntas en un complejo. No las vas a encontrar como tal separadas. Van a representar la corriente correspondiente a la corriente eléctrica que genera la despolarización ventricular. Eso significa que este complejo va a ser la despolarización de los ventrículos. Una despolarización va a causar una contracción. Entonces, como dijimos, si es la despolarización de los ventrículos, aquí va a haber una contracción de los ventrículos. Bueno, la onda T. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Como hay despolarización, también hay repolarización. Se tiene que recuperar la polarización original de las células nerviosas, que va a estar representada aquí. Luego la onda U. Esta onda U se desconoce su origen, pero se dice que tal vez sea, o que podría ser, la repolarización de los músculos papilares que hay en los ventrículos. Y bueno, esto sería todo del electrocardiograma. Esto es lo más básico, solo para su comprensión. Y aquí podemos ver una animación de cómo es que pasa. Aquí, como les dije, está el nodo sinusal y aquí el auriculoventricular, el haz de His, sus ramas y por último las ramas o células de Purkinje. También de este lado, del lado izquierdo, como es el lado más grueso y más grande, va a dividirse en dos ramas. Y podemos ver cómo la despolarización de las aurículas y cómo va transcurriendo todo este proceso. Bueno, les voy a hablar también un poco sobre la despolarización y la repolarización. La despolarización, bueno, como sabemos, una célula en su membrana plasmática siempre va a haber una polaridad. Esta polaridad va a ser negativa y se va a mantener. Siempre va a ser negativa respecto al espacio extracelular. Esta, claro, puede cambiar por la conducción de impulsos eléctricos, pero su estado natural siempre va a ser el negativo, el electronegativo. Va a haber varios factores que van a determinar esto y que van a mantener la membrana o esta membrana electronegativa. ¿Cuáles van a ser esos factores? Van a ser los canales iónicos de potasio, sodio e incluso hasta cloro, pero este último no es tan importante para la contracción muscular. Para la transmisión de impulsos nerviosos, perdón. También va a estar la bomba sodio-potasio, que es una bomba que va pues a mover iones de potasio y de sodio en contra de gradiente, y esto significa que va a ser dependiente de ATP. El ATP es una molécula también electronegativa, solo para que se den cuenta la cantidad de cosas electronegativas que va a haber dentro de la célula. Incluso muchas de las proteínas sintetizadas dentro de la célula van a ser electronegativas. Y bueno, una despolarización, como su nombre lo dice, es una despolarización. O sea, le vas a quitar la polaridad original a la membrana para darle otra. En este caso es positiva. Como se ve en la animación, la polaridad negativa que tiene la membrana se va a cambiar por una positiva y luego va a volver a ser negativa. Esto de volver a ser, de ser positiva, que fue despolarizado, a volver a ser negativa es una repolarización, donde la vas a devolver a su estado natural.
donde está prácticamente en reposo. No hay impulso nervioso todavía. Impulso eléctrico, perdón. Esto también va a estar determinado por los iones y por los canales entre si ocupan mantener la membrana electronegativa, bueno, van a dejar pasar estos iones para mantenerla negativa. Si ocupan hacerla positiva, van a salir. Y bueno, nomás para recalcar que una despolarización va a dar a una contracción. Y aquí en la gráfica podemos ver un potencial de membrana en reposo va a estar en menos 70 milivoltios. Esto va a empezar a levantarse y al pasar los menos 55 milivoltios, que es el umbral, va a empezar en tal el potencial de membrana. Cuando alcance el pico es lo máximo que va a poder alcanzar, y una deflexión hacia abajo o negativa va a ser la repolarización y luego va a volver a su estado a su estado de reposo, que va a ser a menos 70 milivoltios. Y eso sería todo por mi parte. Continuaremos con el siguiente subtema, que es el papel de los vasos sanguíneos. Para comenzar, miraremos qué es un vaso sanguíneo. Esta es una estructura hueca y tubular que sirve como vías de transporte para la sangre por todo el cuerpo, llevando así nutrientes, hormonas y los productos de desecho del cuerpo. Estos se clasifican en 5, que es la arteria, arteriolas, capilares, las vénulas y la vena. La función de las arterias es transportar la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Es por eso que las arterias tienen paredes vasculares fuertes, y estas resisten fuertes flujos sanguíneos con una alta velocidad. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial, y lo que hacen es controlar los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Estas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos, y con esto se puede alterar mucho el flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades. Los capilares tienen las paredes muy finas y tienen muchos poros capilares diminutos, como podemos ver aquí. Estos poros, su función es que sean permeables a agua y a otras moléculas pequeñas. Así se permite el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y otras sustancias en la sangre, como en el líquido intersticial. Continuamos con las vénulas. Estas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente, formando venas de tamaño progresivamente mayor. Como podemos ver aquí, van después de los capilares y después conectan con la vena. La función de la vena es como conductores para el transporte de sangre, que vuelve desde las vénulas al corazón. Estas también sirven como una reserva de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja y las paredes de las venas son finas, pero tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse, y de esa forma actuar como un reservorio controlado para la sangre extra, ya sea mucha o poca. Esto depende de la necesidad. Presión sanguínea y tensión pared-vascular. La presión sanguínea es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Aquí, como vemos en esta gráfica, nos muestra la presión sanguínea en los distintos vasos sanguíneos, tanto circulación sistemática como la circulación pulmonar. Como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media de esta es de 100 milímetros de mercurio, como vemos aquí. Pero como el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial alterna entre una presión sistólica, que es esta de aquí arriba, que es de 120 milímetros de mercurio, y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. Como vemos, a medida que el flujo va avanzando por los distintos vasos sanguíneos, la presión va bajando, hasta llegar casi a cero en el momento en que alcanza la aurícula derecha del corazón, antes de llegar a las venas cavas, como vemos aquí.
La presión de los capilares sistemáticos oscila desde entre 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos de las arteriolas, como vemos aquí, y cerca de los extremos de las vénulas oscila entre los 10 milímetros de mercurio. Y la media de los capilares es de 17 milímetros de mercurio aproximadamente. Esta es una presión suficiente baja que permite pequeñas fugas de plasma a través de los poros diminutos de las paredes de los capilares. Y a continuación vamos a ver en la circulación pulmonar. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, pero la presión es bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una presión arterial pulmonar media de solo 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar es de 7 milímetros de mercurio. Y como vemos, la presión normal de un individuo adulto sano es de unos 120 sobre 80 milímetros de mercurio, como nos muestra aquí. Dinámica cardíaca. Este es el conjunto de fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, como lo son los acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecanismos acústicos y volumétricos que ocurren en el corazón. Cada uno de estos ciclos se inicia por un potencial de acción en el nódulo sinusal, que ya vimos previamente. El corazón tiene dos movimientos, que es la sístole y la diástole. La sístole consiste en el movimiento de contracción del corazón y la diástole es el movimiento de dilatación del corazón. Estos movimientos se producen en tres tiempos, que es sístole auricular, sístole ventricular y diástole. La sístole auricular consiste en que se contraen las aurículas y la sangre pasa a los ventrículos que están vacíos. La sístole ventricular consiste en los ventrículos que ahora están llenos y la sangre que no puede volver a las aurículas porque aquí ya se cerraron las válvulas mitral y la tricúspide. Entonces la sangre sale por las arterias pulmonar y la aorta. Y la diástole, que consiste en las aurículas y los ventrículos se relajan y entra de nuevo la sangre a las aurículas.